Muchas veces cuando hacemos un emprendimiento, creamos una startup o una empresa, no nos damos cuenta que todo tiene un ciclo de vida. En la mayoría de los casos nos ilusionamos y pensamos que ese emprendimiento va a durar mucho tiempo. Sin embargo, tenemos que estar conscientes como emprendedores que todo tiene un ciclo de vida. Es por eso que es un verdadero placer darles la bienvenida a Emprende ICO, un espacio para enseñar, informar y acompañar. Mi nombre es Rebeca Castellú y estoy acompañada del licenciado Rocco Santalla. Muchas gracias, Becky, por aceptar esta gran invitación en el primer programa que nos va a acompañar Becky durante este ciclo, espero que por muchas temporadas. Y la verdad muy emocionado como primer programa para presentarles una empresa que ha nacido acá en Bolivia y ha tenido un éxito muy importante, por eso es que lo estamos presentando. ¿Qué opinas, Becky? Vamos a presentar a qué empresa. Aerosur. La verdad, yo siento que estuvimos charlando un poco con las chicas y es una empresa que tiene mucha historia por atrás, entonces va a ser muy interesante y tal vez van a aprender cosas que no sabían. Bueno, chicas, es un gusto tenerlas acá para podernos enseñar un poco más. Por favor, sus nombres. Bueno, un gusto. Mi nombre es Daniela. Yo soy Adriana. Chicas, una pregunta. ¿Cómo nace Aerosur? Aerosur es una empresa boliviana. Nace en 1992 en Santa Cruz por un grupo de empresarios privada que busca, ¿no?, posicionarse en el área que es la aeronáutica y cubrir rutas nacionales e internacionales. Su primer vuelo es de Santa Cruz Potosí. Primero se fundó en abril y su primer vuelo fue en agosto. Ok, ¿y quién es el dueño, el gerente general de Aerosur en esas épocas? Bueno, en ese entonces el dueño es Humberto Roca, ¿no?, junto con otros empresarios privados, y él, sobre todo se conoce más de él. En eso de Emprende ICO, él fue el único socio por lo que nos dices, ¿no, Dani? Y también él es de Santa Cruz, si no me equivoco. Sí, es una persona cruceña de allá. Su sede también fue allá, su primera sede fue en Santa Cruz. Y claro que sí, habían otros empresarios también junto con él, inversionistas, pero no se sabe tanto de ellos, ¿no? Que él era más la cabeza, él estaba al frente en temas de medios y demás. Muchas gracias. ¿Y cuál fue su misión y su visión para impulsarlos al éxito? Su visión de esta aerolínea era convertirse en una línea estatal que pueda ser tanto nacional como internacional, que pueda unir no solo ciudades de Bolivia, sino también ciudades al extranjero, ya sea Madrid, España, Miami, Buenos Aires, ¿no? Esa era su misión como tal. Su visión, perdón. ¿Qué factores crees que influyeron para su expansión en sí? En ese entonces se aprovechó la apertura de habían tal vez aperturas de regulación aérea. Entonces, para en ese entonces, LAB, que es Lloyd Aero Boliviano, estaba tal vez concurriendo con baja constancia de pasajeros, y ahí fue donde se aperturó. Fueron también sus costos bajos, habían vuelos solidarios, y eso fue lo que le aperturó, más allá de otras cosas que ya vamos a ir tocando. Y bueno, teniendo en cuenta que todo va evolucionando, ¿verdad? ¿Cómo la empresa se adaptó a estos cambios, ya sea en el mercado o la industria? La empresa, al ver que podía ser más grande, fue contratando primero su personal, fue ampliando. Se dice que incluso tenían hasta 1,200 empleados a la hora de cerrar. Entonces sí fue un grande en ese entonces. Lo que la hizo aperturar fueron su estrategia de marketing, como ya saben algunos o habrán visto en las imágenes, también son sus aviones con sus logos, con sus figuras. Lo que llama la atención es, porque obviamente yo, tal vez ustedes no lo conozcan, pero en las épocas cuando volábamos en Aerosur,
el reclutamiento de personal era muy exhaustivo, ¿no es cierto? Sus azafatas tenían que medir una cierta altura, su personal igual, y también tenían que tener tantas horas sus pilotos. ¿Saben algo de eso? ¿O cómo era su atención al cliente? Porque es muy exclusiva. Estaba, si no me equivoco, su atención al cliente de Aerosur en el ex Hotel Radisson, que es en la Plaza Bolivia. Bueno, en ese entonces, obviamente las tripulantes de cabina tenían que ser altas, flacas, los pilotos también, pero más allá de eso también tienen que ser, tenía que ser personal capacitado para el tipo de aeronave que iban a pilotear, y también tanto manejar y ser soporte de las tripulantes, porque como en cualquier situación siempre hay situaciones de registros, cosas médicas que puede pasar, o la despresurización de un avión, ¿no? Entonces, en ese entonces las tripulantes también eran estrictamente reclutadas. Exacto, porque ahí la atención al cliente debería ser muy exclusiva, porque se podría decir que Aerosur, por los precios que tenía, eran de un sector premium, más o menos, entre premium para arriba. Pero también estamos hablando fuera de cámaras que había un sector, ¿no es cierto, Dani? Ah, sí, la clase privada. Sí. Eso, de la primera clase. Sí, Aerosur fue una de las aerolíneas, de las primeras aerolíneas que trajo un avión jumbo. Ese avión jumbo tenía su primera clase, ¿no? Desde entonces no se ha vuelto a ver, pero para la época, para el año, para en ese entonces y para Bolivia sobre todo, fue algo grande, algo muy, muy llamativo, porque no se veía. Y si bien había primera clase y la paga era premium, también habían vuelos solidarios, incluso había repatriación de personas tal vez fallecidas, y tenían un muy buen manejo en ese entonces, ¿no? Y como les digo, había una apertura y una brecha de lo que es el trámite aéreo. Entonces el Aerosur supo entrar y aprovechar esa brecha. Interesante. ¿Qué papel jugó la innovación y la tecnología en todo esto de Aerosur? Bueno, en realidad han introducido la tecnología a través de sus aeronaves, porque como mencionaba Dani, las aeronaves venían caracterizadas por diferentes diseños, y en esos entonces era un costo muy alto, porque la pintura y el mantenimiento de todo esto hacía que esos costos superaran los que ya tenían otras aerolíneas. Pero aún así Aerosur supo cómo caracterizarse y cómo fidelizar su marca para mostrarse diferente ante las demás marcas. Y usted, licenciado, cuando viajó en esta aerolínea, ¿qué sintió? O sea, en los tiempos en los que estaba, comparando con las aerolíneas actuales, tal vez. Ahora, en esa época Aerosur, la verdad, era la mejor aerolínea que tenía Bolivia. Por eso también tenía un precio, se podría decir, relativamente alto, porque un ida y vuelta te costaba 1.700 bolivianos. Para la época, les hablo de los 2000 a 2005, donde más o menos volé muy seguido. Era relativamente, sí, caro, pero lo compensaba con la atención al cliente. También antes nos daban refrigerio, les daban refrigerio, y también te preguntaban qué bebida querías, o sea, si querías soda, si querías un café, si querías un té. La verdad, la atención era muy, muy buena, y nosotros como emprendedores debemos aprender de eso, de la atención al cliente. Era exclusiva. A mí me encantaba la atención al cliente, me hacían sentir cómodo, me hacían sentir satisfecho del servicio. Interesante. Y chicas, ¿cómo se gestionaron los recursos humanos y se fomentó la cultura empresarial? Bueno, el tema de sus recursos humanos, como ya habíamos mencionado antes, era muy estricta la reclutación de personal, porque el tema aeronáutico es muy extenso. Entonces hay sector tierra y sector aire, ¿no? Entonces tenían que tener personal que sea apto para ese entonces, porque como ya había dicho Adri, los aviones eran muy actuales para la época. Incluso los mismos aviones, o sea, que tal vez ya están desde su uso, siguen siendo los mismos que se pueden usar tal vez en BOA o en otras aerolíneas, porque tenían una muy buena equipación en ese entonces. Y el tema empresarial, por otro lado, también supo manejar, porque tal vez ya van a ir tocando en otro punto, pero por ejemplo se auspiciaban muy bien por el tema de que uno, eran los logos de aviones que venían,
el pegar, bueno, el hacer pintar un avión es extenso, es muy caro. Y hasta el día de hoy sigue siéndolo, por eso no muchas aerolíneas cambian el color de sus aviones y todo, ¿no? Y para ese entonces Aerosur fue pionera en ponerle logos a sus aviones, y cada logo tenía también su significado o su ruta también. Entonces eso fue mucho, y también ya en otro punto irán tocando más extensamente. Exacto, creo que por ahora hemos aprendido demasiado, pudimos hacer una buena comparación con el pasado y el presente, pero aún nos queda mucho por ver, muchas preguntas más que les queremos hacer. Entonces ahora nos vamos a una pausa, a un corte, y luego regresamos. Mi nombre es Mariana Concepción Kelali Quispe. Mi nombre es Iván Gutiérrez. Mi nombre es Janet Espinosa Mamani. Mi nombre es Yaraceli Llanos Inca. Anaí Tapia. Bueno, es Paula Rocío Jiménez Zapaz. Cuando llegué aquí a la fundación fue un problema de salud que en un miembro de mi familia. Así pudimos lograr conocer a la licenciada Pilar, quien desde ese momento nos ha ayudado y nos ha apoyado hasta el día de hoy. Para empezar, mi cáncer estaba en etapa 4, que es casi la fase terminal. Y a pesar de que los médicos han dicho, bueno, les dijeron a mis padres que me lleven a casa, que pase los últimos días con ellos, ¿no? Mis padres no se rindieron, y yo tampoco. Cuando me diagnosticaron osteosarcoma en la rodilla, tuvieron que amputarme una pierna. Entonces, la primera impresión que era de querer estudiar era como ese miedo o la vergüenza de que digan, ¿qué van a decir los demás? Tenía ese miedo, entonces yo misma me encerraba. Bueno, el hecho de ser pobre, no tener recursos, no es excusa para no saber salir. Las oportunidades solo se dan una vez en la vida, y cuando me han dicho, ¿quieres una beca para estudiar en la Ana Francia? Dije sí. Sin pensarlo lo dije sí. Bueno, en realidad yo siempre quise ser profesional, siempre quise estar en la universidad, y bueno, eso es lo que me motiva. Y aparte que, o sea, es como que crear una satisfacción para mí misma, y a la vez que se sientan orgullosos por mí. Me han dado una oportunidad muy grande. Yo ya estaba dejando como que el sueño a un lado, y me han abierto muchas puertas. Mi sueño es terminar la carrera y poder ayudar y poder aportar en algo a las personas que me han ayudado y me están ayudando a cumplir un sueño. Bueno, más que mensajes, agradecimiento. Y, o sea, creo que hacen otras labores también con otras personas, y eso es súper bien. Y que, o sea, sigan adelante con todas esas cosas que realizan para mucha más gente. Bueno, como digo, yo soy tal vez una de las que tuvo beneficio con esto, y yo sé que también hay personas que tal vez quisieran tener el mismo beneficio que mí, entonces que siga apoyando a través de sus becas y bueno, con el apoyo que siempre dan las personas. Están haciendo mucho por nosotros, nos están dando más luces de esperanza de las que teníamos a un principio, y están sacando sonrisas a niños que tal vez hoy, quién sabe qué hubiera sido de sus vidas, tal vez sin ustedes, porque llevan juguetes, llevan alegría, no solo son juguetes, llevan momentos, llevan recuerdos, y son muy lindos recuerdos, y también nos están regalando oportunidades, como la oportunidad que me han dado a mí, un sueño que ya estaba descartado por el tema económico, que hoy estoy cumpliendo, y es gracias a ustedes. Y ya regresamos de este corte con muchas más preguntas, con muchas más dudas. ¿Cómo estás, Becky? Y bueno, la bienvenida nuevamente a este espacio que le hemos denominado Emprendeico, hecho por Ingeniería Comercial y para la gente de Ingeniería Comercial y para cualquier persona que quiera aprender acerca de emprendimientos.
Y quería hacerte una consulta, Becky. ¿Tú alguna vez has viajado en otra aerolínea que no sea BOA? Porque ahora, por las políticas que tenemos en nuestro país, BOA es casi el 90% de vuelos. Sí, tuve la oportunidad de viajar en Ecojet. La verdad, yo tengo vértigo. No, fue terrible, la verdad, porque justo era regresando a La Paz de Santa Cruz y seguía con eso del humo, con la contaminación ambiental, con lo que hubo, los chequeos y así. Entonces, no podría decir que fue una buena experiencia, tampoco mala, pero creo que es más la perspectiva de cada uno, por así decirlo, ¿no? Claro, desde un punto de vista, ¿y cómo te trataron? ¿Qué tal la atención al cliente comparada de una a otra aerolínea? Bueno, los sentís amables, porque a mí generalmente me da miedo pedir las cosas, yo soy muy penosa, entonces yo era de, ¿me pueden dar algo para mis oídos, por favor? Y muy amable, la chica me dijo, claro, ahorita te lo traigo. Tardó un poquito, eso sí, no es como que me lo trajo enseguida, fue a recorrer 5 veces el avión y recién me lo trajo, pero me lo trajo. ¿Y alguna vez has perdido algún vuelo? No, por suerte no, soy muy organizada, como yo soy muy volada, entonces tengo todo bien anotado, soy de tengo que estar acá, entonces por suerte hasta ahora no perdí ningún vuelo. ¿Y usted? He perdido varios vuelos y antes le llamaban el no-show. El no-show es cuando pierdes el vuelo y tienes que pagar para que te reprogramen el vuelo. Y eso es muy complicado porque a veces tienes que ver si hay espacio, no hay espacio para tal día y bueno, te ponen en la cola de espera. Y la última pregunta es, ¿alguna vez has estado en un retraso de vuelo? ¿Se te ha retrasado el vuelo? Uy, sí, me tocó, yo juego boli y regresando de un nacional nos tocó que se retrasó justamente por lo que mencionaba anteriormente, los chaqueos, la humadera y todo eso. Y fue bonito porque nos llevaron a un hotel donde tenía gimnasio, ya estábamos hartas de hacer ejercicio, pero la experiencia ante todo, pude ver una lagartija, fue una grata experiencia, pero no quita el hecho de que yo ya quería regresar a La Paz porque detesto el calor, entonces yo ya quería regresar, pero se puede decir que nos, por así decirlo, repusieron bien, por ahí va. Como les digo a todos, son gajes del oficio de utilizar el transporte aéreo, ya sea de cualquier aerolínea que tenemos. Continuamos entonces con el programa, querida Vicky. Claro que sí. En este bloque tenemos unas nuevas invitadas que nos van a poder profundizar un poquito más sobre el marketing que utilizó esta empresa para su éxito en sí. Bueno, chicas, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me presento. Yo soy María de Los Ángeles. Yo soy Abigail. ¿Y qué tal? La pregunta para ustedes es, ¿cómo gestionaron esto de recursos humanos o todo ese material de marketing en sí la aerolínea? Bueno, en la Aerosur, la gestión de recursos humanos se apoyó en 2 pilares, en la contratación estratégica de talentos y en la cultura corporativa. En la primera se reclutó personal, como estábamos diciendo anteriormente, directamente del LAP, Lloyd Aero Boliviano, lo que garantizó experiencia en aviación. Y en la cultura corporativa se fomentó un fuerte sentido de orgullo e identidad. Bueno, sabemos que para cada emprendimiento, empresa es muy importante ya sea el marketing, porque sabemos que según lo que ven, la persona dice, yo quiero eso o tal vez no lo quiero. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de marketing de Aerosur? En ese sentido, yo creo que Aerosur tuvo unos 3 pilares fundamentales. En la primera estuvo la clásica que todos conocen, que es el diseño de los aviones. Por ejemplo, podremos decir 3, el que era el Boeing 727, ese que era para vuelos nacionales, al igual que el 37. Luego venía el más grande, ¿no? El que vendía más, el que era más vistoso, el 737, que era el gran jumbo, que como lo dijo mi compañera, llevaba cantidades grandes de personas. Y eso no solo era algo técnico, algo tecnológico, innovador, era una estrategia. Cada avión era una estrategia de marketing en las nubes. ¿Por qué? Porque el diseño llamaba más la atención. Todos querían subirse a Aerosur. Era el top, digamos, de ese entonces. Todos decían, tú ya te subiste al Torísimo, tú ya te subiste al Sharko. Era su estrategia de marketing, la identidad visual que ellos tenían. Así también, otro de los pilares que tenían era la publicidad, que en ese entonces era la clásica que tenemos ahora, que es por medios de televisión, no tanto por redes sociales, sino que en ese entonces aparecer en la televisión era el boom de todo. Y ahí fue donde Aerosur atacó, ¿no? Mostrando la publicidad de los aviones, de
de los beneficios que tenía cada uno de estos. Así también, no sé si lo escucharon, había lo que era la Copa Aerosur. Esa fue una estrategia muy buena de marketing, porque no solo ayudó al mundo del deporte, sino que hizo que se visibilizara más, ¿no? No solo lo veía ya el público de deporte, sino lo veían las familias, todas las personas que estaban interesados, digamos, en el entretenimiento y demás. En ese aspecto, quiero resaltar, Becky y María de Los Ángeles y Abby, que el branding es muy importante en todas las empresas. Aerosur vendía su publicidad, y qué mejor manera colocando o el logo o la figura de un animal en todo el borde del avión, que realmente llamaba la atención. Era un producto que se vendía solo, todos decían, yo quiero ir ahí. Y lo bueno era que los animales que estaban plasmados en esos aviones eran de las culturas bolivianas. Claro, uno dice un tiburón, pero sí también habían tiburones, digamos, o sea, era una estrategia. Claro. Básicamente para llamar la atención. Y lo que sabía, porque obviamente Aerosur era de mis épocas, de los 90s y 2000, y para viajar a Miami lo brandeaban de tiburón, los Shark, el famoso Shark, ¿no es cierto? Para viajar a España lo brandearon un toro, y para viajar a Argentina brandearon un potro que significaba, o sea, cada ruta tenía su animal distintivo, para que toda la gente vea, ahí están viajando a España, están viajando a Estados Unidos. De esa manera era un marketing completamente acertado, completamente en esas épocas visible, que es lo más importante. Hacían lo que la competencia no hacía. Yo creo que eso es muy importante en una empresa, ¿no? El tema de que hacer algo innovador, algo que no todas las empresas tienen, algo que las personas miren y digan, lo identifiquen, digan, no, este es de tal aerolínea, ¿verdad? Ahora, es muy importante, pero tenemos que saber quién era el que se involucraba más en la toma de decisiones, porque teniendo en cuenta que tuvieron un muy buen marketing, tiene que haber una cabecilla, ¿verdad? Alguien que dijo, no, esto se va a hacer, esto no. ¿Quién era el que más se involucraba en la toma de decisiones en la aerolínea? Yo creo que en ese sentido todo el equipo en general hizo un buen trabajo al momento de querer hacer una estrategia de marketing, ¿no? Debieron ser un equipo bastante actualizado en ese entonces, porque no en todo lado se veía un avión brandeado, ¿no? En ese sentido yo creo que estas decisiones que se han tomado para tener una buena estrategia de marketing no eran personas de este país. Sin embargo, sí han debido tener bases que han debido ayudar, digamos, en la implementación de este proyecto. Ahora, disculpa que retroceda un poco, pero me llamó mucho la atención lo que dijiste de la Copa Aerosur, sí, que involucraba el deporte. ¿Será que nos puedes contar un poquito más del tema? No sé. ¿Cómo que sí? Al igual que otras copas que actualmente hay, Aerosur en ese entonces hacía los mismos eventos, solo que se centraba en ser el auspiciador central, ¿no? De lo que era la Copa de Deportes, lo cual era algo beneficioso para la empresa, porque no solo decía, nosotros pensamos en ti, persona que te gusta el deporte, pensaba en que todos, digamos, podían tener ese alcance, ¿no? Exacto, es muy importante también el deporte, cómo llegas a través de la publicidad y de esos eventos a las personas. Por ejemplo, la Copa Aerosur es como ahora hacen la Copa Tigo, ¿no es cierto? O hacían la Copa Tigo, ¿no es cierto? Antes era la Copa Aerosur, que era la más vistosa, la más cara, y todo el mundo quería una Copa de Aerosur, ¿no es cierto? Entonces era muy importante para el fútbol boliviano en esas épocas. Bueno, la verdad, hasta ahora, genial. Cosas que yo no sabía. Creo que muy pocas empresas pueden lograr fusionar tantas cosas en la cultura, ya sea deportivo, el marketing, y hacerlo de buena forma, porque como dicen, en sus tiempos todo lo veían y todos querían subir, claramente. Bueno, tenemos más preguntas, muchas más curiosidades que nos estarán respondiendo los estudiantes de Ingeniería Comercial. Nos vemos. El 45% de los bolivianos dice no tener tiempo para estudiar una carrera. Pero mientras algunos duermen, otros sueñan. Mientras a algunos les encanta mostrar en qué se convirtieron,
A otros solo les interesa saber en quiénes se van a convertir. Mientras algunos ven la vida pasar, otros se hacen dueños de la suya. Mientras algunos se la pasan jugando, otros juegan a otra cosa. Y mientras algunos van por la 5ª temporada, otros escriben el capítulo más importante de su vida. El tiempo está, las personas que lo encuentran también. Unifrance Online es tu solución para estudiar a tu propio ritmo y convertirte en un gran profesional. Unifrance Online, solo depende de ti. Y regresamos a Emprendico. Tenemos las últimas preguntas muy importantes para saber qué pasó, qué estrategias deben implementar, por así decirlo, la nueva aerolínea que tenemos, que es BOA. ¿Cómo estás, Becky? La verdad es que es impresionante saber mucho de la historia de Aerosur, que es una de las aerolíneas que vale la pena estudiarla por el marketing, por la atención al cliente que tenía. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más peligroso para ti, Becky? ¿Viajar en avión o viajar vía terrestre? Bueno, yo siento que es más peligroso viajar en avión. O sea, yo siento que si hay alguna falla, el avión te caes y pues ya te mueres, ¿verdad? Pero yo siento que tienes más probabilidades de sobrevivir, por así decirlo, en un autobús, porque bueno, no estarías cayendo. ¿Sabías que a nivel mundial, Becky, y me encanta tu respuesta, es más peligroso viajar vía terrestre porque se han suscitado más accidentes con muerte hacia las personas que en avión? La verdad no lo sabía. Es que yo creo que, a ver, obviamente para volar, por así decirlo, tiene que haber un control más estricto porque estás llevando vidas. Obviamente que en vía terrestre también, pero sabemos que no le prestan tanta atención. Exacto, por eso precisamente el mantenimiento de los aviones debe ser completamente estricto porque estás manejando vidas, porque como tú decías, y es muy cierto, una caída y no la cuentas, ¿no? Y bueno, hay que tener mucha suerte para sobrevivir, como había alguna vez una historia que uno de todos los pasajeros ha sobrevivido, ¿no? Es una estadística que ocurre, que pasa en nuestra realidad. Entonces, continuemos con el sector para... Claro que sí, tenemos un último invitado que nos podrá ayudar para responder las preguntas importantes de qué lecciones del pasado de Aerosur podemos implementarlas en este presente. Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Aaron y bueno, ¿qué lecciones se puede aprender de Aerosur? Sería el marketing que se hacía, ¿no? Con el logotipo que tenían los aviones, el trato que había hacia su público. El plan de marketing que también decía mi compañera, la Copa Aerosur, eran muy buenos. Es algo de rescatar, ¿no? Que hacía Aerosur en esos años. Exacto. La clave era hacer un plan estratégico de marketing muy, muy exclusivo. La atención al cliente igual era, la verdad, por demás buena. Hacían... dentro de los KPIs que se manejaban en Aerosur eran muy altos. Aquí llamamos los KPIs a las métricas para poder evaluar al personal si están cumpliendo los objetivos. Entonces eran en Aerosur en esas épocas muy estrictos y por eso también la atención al cliente era muy buena y también el marketing por otro lado era, como les habíamos mencionado anteriormente con las chicas María de todos los Ángeles y también para Abigail, era el branding. El branding era un golazo, la verdad, y también la Copa Aerosur en marketing, porque han hecho lo que tal vez ninguna aerolínea hasta ahora la ha hecho a ese nivel, ¿no? Porque a ese nivel era otra cosa, mucha publicidad en todos los medios. En esas épocas no había muchas redes sociales, entonces se manejaba más lo que es la televisión. Sí, así es. Y en él tú entras, tú sales, o sea, ¿cómo se tomaban las decisiones importantes en esta aerolínea? Teniendo en cuenta que la empresa siempre tiene que haber alguien que pueda organizar para que las cosas funcionen, ¿quién era o cómo se tomaban las decisiones? Bien, esto era con el señor presidente, que era Humberto Roca, la familia Roca en sí, y los socios, que en sí iba la familia Roca, el señor Humberto Roca y los socios, y el que tomaba las decisiones o tenía el más poder era el señor Roca. Luego ya los socios, pero él era en sí el señor Roca.
Ok, y teniendo en cuenta que hubo un buen marketing, ¿cómo se midió el éxito en sí de esta empresa en todo lo que fue su tiempo de vida? ¿Y cómo se establecieron sus metas y objetivos? Que es muy importante para una empresa, como lo sabemos. Sus objetivos eran, con la llegada de BOA y la Lab, eran ser mejores, competir contra ellos. Porque justo llegaron ellos y Aerosur estaba en su peak. Y también como estaban surgiendo ellos, entraron ahí y tenían que ser mejores. Y también la publicidad que hicieron con los bolivianos. La aerolínea quería sentirse 100% boliviana, identificarse con el pueblo boliviano. Sí. Ok, muchas gracias. Y también respecto a este tema, complementando un poco, el market share, la participación de mercado, era muy importante porque Aerosur ocupaba un market share del 40% en esas épocas. A las personas les gustaba ir cómodas, les gustaba viajar cómodas, entonces Aerosur tenía muy buena llegada a las personas en Bolivia y por eso las ocupábamos mucho en esas épocas. Y a ver, última preguntita. Dani, ¿qué pasó con Aerosur? ¿Qué pasaron con los aviones? ¿En dónde quedaron? ¿Qué fue de ellos? Bueno, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? A veces está arriba y a veces está abajo, la aerolínea también. Lamentablemente en el 2012 decayó y ahora sus aviones están, algunos tal vez acá en La Paz, en el aeropuerto del Alto, también hay muchos en Cochabamba, que a eso se le llama cementerio de aviones, ¿no? Son cementerios que, bueno, son aviones que ya por el desuso están ahí. Sí, tal vez si es que hay gente que pasa por Cochabamba, por sus aeropuertos, va a ver que están ahí los mismos, con sus mismos logos y que están en desuso claramente, ¿no? La verdad es que se espera mucho de esta línea, ojalá, tal vez, siempre hubo especulación de que vuelva a volar, a surcar los cielos. Tal vez el trámite es un poco costoso como todo, ¿no? Pero ojalá, porque esta se posicionaba como una línea bandera, como ya decía Aaron, que quería ser a pesar de ser una empresa privada, quería ser tan boliviana como cualquiera y que pueda volver, ¿no?, a surcar y también que la mayoría que ve y sabe también, otras empresas también fueron muy buenas al lado, a pesar de que eran privadas, puedan volver a surcar los cielos. Exacto, es muy bien importante y bueno, a lo que va la reflexión del principio es que todo tiene un ciclo de vida. Lamentablemente es así, igual que nosotros los seres humanos tenemos un ciclo de vida, un principio y un fin. Entonces todo negocio, todo emprendimiento, toda empresa tiene un ciclo de vida. Somos optimistas en que va a durar en el transcurso del tiempo muchos años, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ser conscientes que para que duren muchos años tenemos que reinventarnos cada vez más y ser competitivos. Eso es lo más importante para que podamos estar a través del tiempo en permanencia y estar satisfaciendo a los clientes, que son muy complicados, ¿no? Claro, y también ir a la par del avance de la tecnología, ¿no? Porque, como usted ya lo había dicho, antes era todo la TV, ¿no? Y sus propagandas de Aerosur eran muy buenas en ese entonces. Cuando se había lanzado el Shark, si lo buscan, tiene una muy linda propaganda que se presentaba en la TV, ¿no? Habría que ver cómo hubieran avanzado con el avance de la tecnología hoy en día. Pero si en esa época estaban así, tal vez habríamos visto muy buenas cosas. Y bueno, como tiene todo un final, justamente acabamos de llegar al final de este programa, Emprende ICO. Nos vemos en un siguiente programa con un nuevo emprendimiento para que ustedes puedan aprender mucho más. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.